A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El programa de hoy se ha grabado a bordo de dos barcos. El pasado fin de semana, aprovechando el puente de la Inmaculada, me desplacé a Valencia con dos objetivos: conocer de primera mano las evoluciones de Juan Meredith a bordo del Waypoint y realizar la travesía mediterránea organizada por Arrumbando las Olas con Ramón Peris. El bueno de Juan, que es hombre de palabra, tuvo a bien invitarme a su barco como me había prometido en repetidas ocasiones, a bordo del cual supe del esfuerzo, el compromiso y el sacrificio que le supone preparar una regata oceánica tan exigente como la Global Solo Challenge. Con un viento flojo y mientras navegábamos, grabamos el trocito de podcast que escucharéis en unos minutos. Pero antes, daré buena cuenta de la experiencia vivida a bordo de la Nausicaa, la goleta de Ramón Peris, entre cuyos planes estaba navegar desde Pola de Farnals, su puerto base, rumbo a Mallorca. Las condiciones y el tiempo del que disponíamos la tripulación de la que formé parte obligaron a cambiar de planes, cayendo a la isla de Ibiza para después poner proa a las Islas Columbretes, donde fondeamos y grabé el grueso de este capítulo junto al propio Ramón Peris, Carla Baudino, tripulante argentina con la vista puesta en dedicarse profesionalmente a la náutica recreativa, y Carlos Yabata, tripulante que acompañó a Ramón en la fallida travesía a Tel Aviv, en la que un fuerte temporal, fuerza 10, hizo que se fuesen al traste todos los planes iniciales, con las consecuencias que conoceremos en este podcast. Veleros de leyenda, así se titula la novedad editorial que nos trae, como es habitual, Juan Melgar, que desde su librería Robinson descubre para nosotros los libros más interesantes que llegan a sus estantes. En esta ocasión, una obra elegante tanto en continente, con una cuidada edición, como en contenido, con las fotografías y los textos que nos acercan a barcos tan emblemáticos como el Manitou, propiedad de John Fitzgerald Kennedy, o el Atlantic. Y para terminar, las nociones siempre interesantes que desmenuza para nosotros Roberto Bucetas, coordinador del equipo de regatas de la Universidad de Oviedo y profesor en la Escuela de Marina Civil, que hoy quiere hablarnos del protocolo en materia de abordajes y el reglamento que rige este asunto tan importante como delicado, el conocido como RIPA. Comenzamos. Al pie del faro de Islas Columbretes, en una mañana soleada y con la Nausicaa a proa al nordeste, tuve la oportunidad de hablar con su patrón, Ramón Peris. De mirada penetrante, todos sus sentidos van acompasados con cada sonido y cada movimiento de su barco. No en vano es donde vive. Es un hombre de mar, un tópico del que abusamos en demasiadas ocasiones, pero que en este caso se ciñe a la realidad de quien vive para navegar a vela, ajustando el aparejo para aprovechar el viento que sople, o disfrutando de una encalmada con sonrisa complaciente flotando a bordo de su barco, porque el motor se pone en marcha en contadas ocasiones. No solo es el patrón de la Nausicaa, también está al frente de Arrumbando las Olas, empresa dedicada a la organización de travesías más o menos largas en función de la época del año, en las que la formación y el aprendizaje acaban formando parte del viaje. Por todo esto quise conocer muchas cosas de su barco, de sus motivaciones para navegar sin parar y también de sus inicios. En plan aficionado, los 18 en Cruz Roja, haciendo la objeción de conciencia. Luego en plan continué, en plan aficionado, y nada, y hace como 8 años profesionalmente, y aquí estoy. Tal cual. Y aquí estamos flotando. Aquí estamos siempre flotando. Porque, siempre flotando. Exactamente, por ahí va yo, siempre flotando. Siempre ¿Concibes flotando. la vida de otra forma que no sea flotando? No, en la tierra me marea. Sí. Sí, no, yo vivo aquí en el barco, y desde que decidí dedicarme profesionalmente a esto, cada vez esto es una droga. Es lo que comentábamos ayer, no sabes qué tiene, no sabes lo que te aporta o lo que buscas, pero es algo que te atrapa completamente, y cada día más atrapado y cada día más atrapado. Y sobre todo, al principio lees, ¿no? Y lees grandes viajes, grandes travesías, que es Atlántico, no sé qué, pero a medida que voy conociendo el Mediterráneo, la mar Mediterránea, como que voy dejando el océano y los cruces que todo el mundo tanto anhela, ¿no? Como que me da igual. Mediterráneo me gusta mucho más, es más pasional, es más enérgico, ¿no? Del Mediterráneo hablaremos, porque sí, es más enérgico y más pasional, efectivamente. Sí. Dices que vives en el barco. Sí, aquí vivo. Bueno, la Nausicaa no es un barco cualquiera. No. ¿De qué barco estamos hablando? Estamos hablando de un Bellibre 50, ¿sí? El número de casco 5, fue el único que se enarboló goleta.
Y nada, pues bueno, es un 52 pies exactamente, pero bueno, con bauprés y balcón de popa pues llega casi a los 84 pies. Nada, es un barco súper amplio, súper cómodo, tiene un salón con el arrufo levantado, súper luminoso y nada, todo en teca, todo. La verdad es que es un lujazo vivir aquí, no es un sacrificio. Desde luego que sí. Un barco bien hecho, bien construido, que pertenece a una generación, digamos, de constructores que sigue habiendo, desde luego que sigue habiendo, pero ¿quiénes son los Bellure y qué tipo de barco es este? Vale, pues Bellure es un constructor que fabricaba los barcos en Calpe. Y nada, él venía de la parte pesquera hasta que entró la crisis con Marruecos y dejó de hacer barcos pesqueros y se dedicó a los barcos de recreo. Empezó con los 35, fue aumentando eslora hasta que se quedó, aumentó hasta los 84 del Tarasa, que estuvimos hablando de tal cual, pero bueno, se puede decir que de líneas clásicas tipo Endurance, se quedó en el 50, en este 50, que es en nuestro anterior capítulo hablábamos de carpintería de Ribera. En este caso los Bellure también conocieron esa etapa, ¿no?, de la carpintería de Ribera, y de hecho todos los detalles y la construcción propia del barco se ve que está hecha con una calidad excepcional en madera, y que además en el caso concreto de este barco de la Nausicaä tiene su historia, porque toda la madera que vemos ha salido de un mismo tronco. Exacto, sí, Vicente se iba, compraba el tronco de teca y lo traían en barco y entraba al astillero y de ahí salía todo el barco, desde el bauprés a la cubierta, a los interiores, todos hechos a medida, todos hechos de forma manual, autosalón, el botalón es también, ¿no? Todo es del mismo tronco, o sea que prácticamente no es estructura de madera, pero sí la estructura sí, los baos, cuadernas sí que son de madera, pero lo que es el casco en sí es de fibra, la madera va recubierta con fibra. ¿Desde cuánto hace que trabajas con personas, dedicado al viaje, a los charters con personas? 8 años. Sí. En esos 8 años habrás visto de todo. De todo. Te podría contar 1000 historias, buenas y malas. Todos los años hay alguna que se escapa. Bueno, pues imagino que el que se dedica a la gente, pues sí, lo que te comentaba antes, lo peor siempre es la gente, el viento menos trapo, pero la gente, pues reducir trapo pues es más complicado. Sí. No, te digo esto porque precisamente esta mañana, ¿no? A ver, estamos aquí fondeados en columbretes, el barco se mueve. Sí. Tenemos cierto vaivén. No necesitas agarrarte a nada. No, claro. Tú anticipas ya el movimiento del barco, o sea, la simbiosis con el barco es total. Te digo esto porque, claro, una persona que vive en su barco, como es tu caso, que recibe personas que podamos estar más o menos vinculadas o relacionadas con la náutica, pero que seguro que ha visto también personas que no tienen nada que ver con este mundo. ¿Cuál es la relación de ese tipo, ese perfil de cliente con el barco? Pues hay gente que se adapta y gente que no se adapta. Es una vida yo creo que te venden la vida muy bucólica, exacto, ¿no? Del barco, de grandes aventuras, pero una cosa es estar en la gran aventura y otra cosa es vivir la gran aventura, ¿no? Una gran aventura para una persona inexperta puede ser una travesía Valencia-Ibiza, por ejemplo. Para nosotros, que es algo, pues, como salir a pasear el perro, pues, claro, una persona que nunca ha tenido esta relación, claro, depende. Como, pues, hay de todo, hay gente que no se vuelve a embarcar y hay gente que le va atrapando y va quedando enganchado. El desenvolverte, pues también es lo rígido que tú seas, el paso, ¿no? En tierras es muy rígido, no se mueve nada, aquí todo se mueve. Mira, estamos acostumbrados a hablar de la gestión del estrés a bordo de un barco, sobre todo cuando hablas de regatas oceánicas, ¿no? ¿Cómo se gestiona el estrés en un barco dedicado a charters, donde a veces, como estamos comentando, embarcan personas con un perfil que no tiene nada que ver con la náutica, que se pueden encontrar incluso incómodas, ¿no?, a bordo de un barco? Tú, como profesional, ¿cómo se gestiona ese tipo de situaciones? Pues la verdad es que se autogestionan por su propio miedo. Yo solo tuve una vez un caso de medio del Atlántico, viniendo de Canarias, subiendo de salir, tirar la balsa, pero bueno, fueron 9 días de pantocazos, entiendo, ahí, si no sabes bien lo que haces, te vuelve loco, porque a mí es una situación difícil. Pero de normal, por ejemplo, todas las situaciones que he vivido en otros barcos y aquí en la Náusica, la gente su miedo se meten en el catre, que luego bautizan como nicho, y se quedan allí, se quedan atrapados
arropados de vez en cuando vas, les preguntas, no te dicen nada, ves que están vivos, que respiran, y dicen, bueno, pues está autogestionándose. Y ya está, claro. ¿Qué pasa? Que por tú mucho que les dices, tú intentas, ¿no? Vive, muévete, cógete, desplázate, vive como si el movimiento siempre es el mismo. Si tú caes a babor, luego caes a estribor. Si vas a proa, luego vas a popa, quiero decir, no tienes más movimiento. No hay mucho margen. No hay mucho margen, ¿no? No te va a sorprender nada. Puede haber uno más, con más grados o menos grados, pero al fin y al cabo es el mismo. Muévete baila con el barco. Claro, a ver, de mi parte, claro, es muy fácil decirlo porque estoy acostumbrado a bailar, pero claro, de alguien que viene de fuera, que no está acostumbrado a que el suelo se mueva, pues es más difícil. Y la gente, pues de todo hay un poco. Y luego está el perfil del cliente que no se repite en muchas ocasiones, que es el de Carlos, que bueno, ahora mismo no nos ve porque está liado en la cocina haciendo una tortilla de patata, pero que ha pasado por un temporal de los duros y que lejos de acoquinarse o abandonar, digamos, la mar para siempre, pues todo lo contrario, ¿no? Parece que ha reforzado más sus ganas por conocer lo que es la navegación. Es muy curioso y esto pasa bastante. Aquí la formación de náutica de recreo, tanto patrón como capitán, simplemente te dan el título. No te dan la experiencia de vivir situaciones, ¿no? Complicadas. O simplemente navegar. Ya simplemente el navegar, si tienes una situación complicada, pues un mes navegando no navega casi nadie. Pues claro, mucha gente, incluso de los que navegan, hacen escalas en puertos. Perdonad, aquí se viene a navegar, no a hacer escalas en puertos, no a dormir, aquí se viene a navegar. Y curiosamente la gente que más titulación tiene con menos experiencia, ¿vale? Porque luego hay gente que tiene el PER que tiene muchísima experiencia, porque no le hace falta más, porque no lo quiere para más. Son los que más pronto caen. La gente que más se cree que vale son los que más pronto caen. Los que más lanzados son, más se les ataca el miedo. Y luego te sorprende gente como Carlos, gente como Pablo, gente como Pedro, que en el mundo de la náutica la han tocado muy poco, pero es la aptitud. La actitud de retarse a sí mismo, la actitud de estar y sobre todo una cosa muy bonita. Y cuando el viaje no a Tel Aviv, que dimos la vuelta, nos quedamos cuatro personas aquí y fue maravilloso porque éramos un equipo en simbiosis, quiero decir, todos a una, todos con guardias, todas quieres un café antes de salir, quieres... ¿Vale? Se generó una dinámica de grupo, y digamos, eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito porque te sientes un grupo. No hay nadie, quiero decir, no estaban las tazas todas llenas, nadie fregaba, sino todos fregábamos. Todos hacíamos guardias, todos. Si te tenías que levantar media hora antes, te levantabas media hora antes simplemente para hacerles el café a los que estaban ahí arriba. Aunque tú perdieras media hora de sueño, porque el que iba al siguiente lo hacía igual. Entonces, claro, se crea esa dinámica y estuvimos pues prácticamente 2 semanas así y Pablo y Pedro sí que tienen más experiencias, que han estado conmigo con Malta, han estado conmigo en Roma, y de no tener ninguna experiencia, ya navegar conmigo mucho ya se les ve más curtidos, pero Carlos, pues te encuentras con este tipo, ¿no?, de personas y vienen más de la gente que no tiene esa experiencia previa o estudios previos a lo mejor es porque nos han creado, ¿no?, esa idea de lo que es la mar que luego les machaca. Sí, porque el objetivo era llegar a Tel Aviv, un objetivo que no se vio cumplido porque encontrasteis una borrasca. Estaba previo, es un Mistral que venía por Tramontana de una baja que se crea en el Atlántico Norte, se sabe que viene, pero vamos en un velero y lo que queremos es viento. No hubo un fenómeno súbito, digamos. No fue súbito. Fue súbito el que el poniente que nos arrastraba hasta el canal de Sicilia cayera antes de hora y no tuviera la intensidad que estaba predicha. Entonces, claro, yo me quedé a 120 millas del canal de Sicilia, a 41 millas de Argelia. Claro, ahí tienes que tomar una decisión. ¿Qué haces? O te enfrentas al temporal a un descuartelar otra vez, con un temporal fuerte, 50 nudos, racha de 55... O tiras para el canal de Sicilia, que si tiras para el canal de Sicilia, lo que te comentaba, allí hay unos ciertos bajos, si tienes ola de 6 metros, allí la vas a tener de 12. Como encima los bajos son súbitos, se crea la cresta, y lo más peligroso en una ola no es la ola en sí, es la cresta. Entonces, bueno, ahí en esa situación, pues decidí enfrentarme al temporal, se lo comenté a todo el mundo, y en principio, pues claro, todo el mundo tiene esa idea de películas que, sí, qué bonito, pero no está bonito. La realidad es muy diferente. Es muy diferente. Pero bueno, fue muy curioso, muy interesante vivir, nunca había vivido con la náutica un temporal así, también conocer tu barco, cómo actúa ante estas situaciones, pues es muy importante, ¿no?, para darte esa seguridad en caso de tenerte que enfrentar,
ya no vas con esa incertidumbre de cómo se va a comportar. Y vamos, con la Nausicaa. Pues mira, está bien que recordemos este suceso que vivisteis en el Mediterráneo, porque a ti tu mar es el Mediterráneo. Sí. Es decir, igual que hay otros muchos navegantes, tienen como objetivo no dar tanto la vuelta al mundo, pero a lo mejor sí cruzar el Atlántico. A ti el Atlántico tampoco es que te apasione. Navegar es navegar, y podrías navegar en cualquier sitio y te apetecería pues navegar en cualquier mar, ¿no? Pero el Mediterráneo tiene, ya no digo historia, porque la historia cae por su propio peso, pero sí tiene una serie de condicionantes, ¿no? Unas características muy, muy especiales. ¿Qué es lo que te gusta del Mediterráneo? Lo temperamental que es y lo que te hace pensar qué derrota seguir. Aquí una derrota de decir como el Atlántico voy a ir en alisios 20 días, es que eso no existe. Yo he navegado en el Atlántico y vas 5 días con el mismo viento y a mí me saltan todas las alarmas diciendo aquí, ¿qué está pasando? Esto no es normal. Claro, aquí esto es ilógico. No sé que pillas un mistral fuerte, un poniente, un levante, no es normal. Entonces me atrae eso, me atrae lo dispar, lo que te hace pensar en realidad una derrota. Una derrota puede cambiar por muchísimos sitios. Yo ahora, por ejemplo, a final de enero me voy a Nápoles y la gente, ¿y por dónde iremos? ¿Por Bonifacio? ¿Por Cabo? Pues que no lo sé. Ahí tenemos 3: Cabo Córcega, Bonifacio, Cagliari, cualquiera. Cualquiera en función de las previsiones meteorológicas. Exacto. Incluso las previsiones meteorológicas. Tiempo vamos de sobra. Siempre cojo 2 días para tener ese margen de poder variar, pero podemos ir a Cagliari y luego tener que cambiar. Y eso es lo que me apasiona, ¿no? Que todo cambia. Todo se mueve. Y luego tiene el condicionante cultural, ¿no? También del Mediterráneo. Claro. Es un lago inmenso, pongamos como ejemplo, aunque sea mucho exagerar. Sí. Es un lago inmenso en el que hay culturas. Las poblaciones ribereñas efectivamente son muy diferentes de las que te encuentras en Túnez, como las que te puedas encontrar en Sicilia, claro, Grecia, ¿no? Claro, Creta, claro, cualquiera. Son Italia, claro, Francia, que tienes un montón de zonas y de oleografía diferente, ¿no? ¿Hay alguna travesía en especial, algún viaje que tengas en la cabeza que te apetece? A Tel Aviv, yo tengo Tel Aviv ahí. yo iré a Tel Aviv. No es este año, el año que viene. Sí. Yo tengo un esquema de hacer una serie de travesías y si está pues no ha podido ser este año. Bueno, tuvo su aquel, ¿no? Quiero decir, el precio que pagué por no ir, en realidad no me siento defraudado porque mucha gente no pues me dice, ay, qué pena, todo un año. No, viví un Fuerza 11, genial. Quiero decir, ese precio de ir a Tel Aviv, bueno, el año que viene iré. Pero ya sé cómo responder, no pasa nada, no me importa. Y con la confianza de Nausicaa. Claro, exacto. De la Nausicaa. Cada vez más. Además, yo lo he comprobado estos días, ¿no? Es un barco marinero, si las velas van razonablemente bien trimadas y el viento es estable, te mantiene la derrota y navega fenomenal. Siempre, como comentaba, no siempre anticiparte. Sí. Que no te pille, aunque te perdona, pero que no te pille, siempre ir anticipándote. Prefiero ir 2 nudos por debajo de lo que podría ir, pero que no me pille en una condición complicada teniendo que arriar velas, principalmente por seguridad, no por el barco, porque se rompe, pues bueno, por seguridad, porque estás en una situación que puedes ir, ¿para qué quieres llegar que alguien se caiga al agua? O que no se caiga, que se caiga en la cubierta y que se haga una fractura, pues más vale ir seguro que arriesgar por ir 2 nudos más rápido. A mí la velocidad y las prisas me enfadan entonces. Oye, ya sabemos cómo es el mantenimiento en un barco. En cuanto terminas por un sitio tienes que volver a empezar. ¿Cómo es el mantenimiento de la Nausicaa? Muy caro. Finanzas al margen. Un barco de estas características, con tanta madera, con tiempo, tan bien construido, no significa que no haya que mirar para él, ni muchísimo menos. Y además con tanto uso. ¿Cuántas horas de navegación llevas este año? Este año, días 200. Este año haré 208 días de navegación. 208 días de navegación. Claro, un barco en el que se vive con tantas millas de navegación en la quilla, ¿cómo te planteas los mantenimientos? Pues yo ya que vivo, yo me levanto y me pongo a hacer cosas. Yo tengo una lista que voy haciendo. Simplemente voy reparando, voy revisando, es que siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Muy raro el día que no haga nada. A ver, algún día me tomo de libertad que me ponga a leer un libro y digo, esta tarde no hago nada, hoy que solecito más bueno. Hoy no hago nada. Pero bueno, Dios ya viste todo lo que ha hecho y descansó. Exacto, pues ¿por qué no? Voy a descansar un día. Pero siempre hay cosas. Claro, y encima yo exijo mucho. Yo le exijo mucho a la Nausicaa, también quiero que me dé esa seguridad y yo lo que no quiero es que me falle el motor en un momento crítico o que la electrónica, el piloto automático falle. Siempre voy a invertir en lo más caro.
y en lo más seguro, para buscar, claro, porque no busco navegaciones de calas, sino busco navegaciones pues para, lo primero, enseñar a la gente, y luego seguridad en la embarcación de saber que está en condiciones para estar en esa situación. Entonces pues todo lo que es mi esfuerzo y dinero prácticamente se va ahí. Hay que decir que bueno, un servidor se ha embarcado en esta travesía pues para tener un mayor conocimiento de la navegación por estima. ¿Todas tus navegaciones son como esta? Sí. Es decir, básicamente se navega por estima, la electrónica ya sé que no te gusta. No, la llevo. Intentas obviarla. Exacto. Lo más posible para tener ese olfato marinero y no perderlo nunca, claro. Exacto, a mí me parece mucho más bonito el saber que asomarte o estar aquí tumbado en el salón y ver Orión, y de repente saber cuando a tal hora miras y dices, uy, no está Orión, ¿por qué no está Orión? Pues te han cambiado el rumbo. Y saber ese tipo de cosas, ¿no? Saber por dónde, en qué día del mes sale la luna, por qué punto, en qué día se pone, o el recorrido de los planetas. Eso me parece mucho más bonito. Por ejemplo, ahora del otro día, ¿no? Me parecía que era Ibiza, y yo la pregunta, ¿y por dónde sale el sol? Por el este, pues no puede ser Ibiza. Sí. Claro, es ese de cosas lo que en la pantalla como que la tienes, pero no... Nos vuelven tontos las pantallas. Sí, completamente. No hay duda. A ver, no podría aceptar la afirmación, ¿no? Pero... no lo sé. Tiene su utilidad, tiene sus ventajas. Claro, exacto, pero sí que perdemos ese instinto, ¿no? Natural de hacia dónde está el norte. O pues yo lo que digo, aquí tenemos ICE, pero el ICE solo es transpondedor, nosotros no tenemos pantalla, porque yo antes trabajaba en un Oceanis 45, tenía un pantallón enorme, y cuando ponías el ICE la gente se quedaba perdida mirando el ICE, mirar los barcos. No, pero si no tenemos el ICE, aprender con miedo, porque el miedo, si de repente se apaga la pantalla, ¿qué haces? Sí, porque además el instinto marinero es muy similar al instinto animal, ¿no? El guiarte por los astros, el estar muy atento al role del viento. Claro, eso solo te lo da si estás en cubierta. Exacto. Y los barcos, estás viendo lo que te rodea. Claro, ¿no? Y los barcos, a mí me pasa, con el Ripa me pasa mucho de ver un mercante y decir, uy, ese mercante no va a pasar por la proa, y cuando nosotros pasemos por su estela ya no lo veremos. ¿Eso qué te da? Pues el estar viéndolo y estar observando, o saber las posiciones de alcance tope de los barcos o las luces. Claro, todo eso te da el ver barcos, y lo aprendes así, viendo una pantalla no aprendes el Ripa. ¿Cuáles son tus proyectos ahora en el corto plazo? Pues ahora ahora tengo otra salida aquí, el fin de semana que viene, a fin de año vuelvo aquí, con Lumbretes, luego... Bueno, a nosotros nos queda volver a Pobla de Farners, claro, a la por la noche. Exacto. Eso es lo más inmediato. Sí, y luego pues Nápoles, y en febrero Melilla, y en verano voy a dar la vuelta a la península ibérica. Ah, qué bien. Sí. Así te pasas por Gijón, ¿no? Seguro que sí, seguro que me paso, ¿Me haces una visita? Seguro que me paso. Estás invitado a navegar en el Nahua. Ah, muy bien. ¿De acuerdo? Pues ahí me lo apunto, ¿eh? Apúntatelo, en tu cuaderno de bitácora. Vale. Sea en un posit. Vale, me lo apunto. Gracias, Ramón, por estos momentos. De nada, un placer, Jorge. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. De la camareta de la Náusica pasé a su bañera, donde pude conversar con Carlos Yabata y Carla Baudino, argentina de nacimiento, como revela su marcado acento, que lleva viviendo en Barcelona 5 años. También ella se dejó cautivar por el Mediterráneo, el mar que volvió a ponerla en contacto con una íntima intuición, la de saberse mujer de mar. Navegante incorregible que, como digo, descubrió a este lado del océano, cerca del mar, su verdadera vocación. Ha sido la falta de mar lo que me ha llevado a aprovecharlo lo máximo posible estando aquí. Yo en realidad en Argentina nací a unos 1200 kilómetros del mar. No vengo de familia de navegantes ni nada, o sea que era algo súper lejano para mí. De hecho comencé a incursionar en la náutica estando allí, pero claro, contaba solo con un lago, en donde no había ni lo que fuera asomo de ola y un pequeño embalse en donde, bueno... no es fácil navegar en un al menos no, pero el lago era muy muy tranquilo, realmente había poco viento. El embalse sí era un poco más desafiante porque bueno, en el enclave en donde estaba, pues ahí puedes practicar mucho lo que es con los roles de viento, pero bueno, que un viento, un fuerza 5 o 6 no sabía lo que era, y mucho menos una ola de 2 metros, no tenía idea. Pero bueno, fue una pequeña incursión en realidad por hacer una actividad diferente. No, claramente no es algo común en esa zona, y
Y bueno, apareció la oportunidad y dije sí, ¿por qué no? Recuerdo haber visto un flyer de bautismo de vela y dije, qué curioso, ¿cómo se llevará un barco? Y pues fui, lo probé, me gustó, luego me apunté al curso, fueron unos 3 meses, que sería lo que es el equivalente al PER aquí, allí se llama timonel, y ya luego justo tocó mudarme a Barcelona, y paradójicamente llegué a Barcelona y no hice más nada de náutica por 4 años, hasta 2020. ¿Y cómo volvió a resurgir la Pues un poco porque estaba un poquito quemada de la oficina, que era mi profesión anterior, que tiene que ver con gestión de proyectos. Y bueno, y creo que post-COVID también todos hemos hecho ahí un poco hemos tenido la oportunidad de detenernos a pensar pues qué queremos, quiénes somos, a dónde queríamos ir y qué proyectos teníamos pendientes, ya que no tuvimos tantas limitaciones durante tantos meses. Y pues un poco, un día tomando sol en la playa, veo un velero y digo, pero es que a mí me gustaba navegar, algo había aprendido. ¿Cómo puede ser que esté en Barcelona con tantas posibilidades, sí, y no haya retomado? Pues bueno, dije por Olympic, que lo tengo cerca de donde vivía. ¿Qué opciones hay? Pues hay un montón, hay escuelas y tal, y me apunté a un club de navegación, en donde, bueno, puedes ir las veces que quieras, y trataba de ir 1 o 2 veces por semana, navegando en J80. Entonces, bueno, ahí también está bueno todo lo que aprendes. Es un barco muy sensible, es regatero, sí. Y con la regularidad creo que es donde se marca la diferencia. Si esto lo comienzas a hacer todas las semanas, pues te vas enganchando, y es ahí donde ves el progreso y el crecimiento. Una afición que va pasando el tiempo y se convierte ya casi en algo profesional, porque pues sí, tu objetivo es dedicarte a la náutica de forma profesional. Tanto es así que hasta hace bien poquito, ¿no? Has sacado el título, aunque no te hagas todavía el papelito físico, ¿no? del patrón profesional de embarcaciones de recreo, el PEPER. ¿Con qué objeto, qué planes tienes? ¿Cuáles son tus objetivos, Carla? Pues como bien decías, esto comenzó como una afición de fin de semana, luego me enganché cada vez más, luego digo, bueno, venga, voy a sacar el PER. Estando ya en marcha el PER, dije, pues claramente sigue el patrón y claramente seguirá el capitán, y en ese proceso dije, pues es que tengo ganas de transmitirle esto a alguien también. Entonces, bueno, seguir estudiando y tal. Ahora ya, una vez que tenga el patrón profesional de embarcaciones de recreo, dedicarme más que nada a la instrucción de vela, que es lo que me gusta. De hecho, en este momento está en marcha. He tenido la gran suerte de coincidir con un amigo que se compró un barco para comenzar a trabajar de esto. Comenzó el proyecto solo, y pues encontrándonos en el puerto, en Pantalán y en Bar también, por supuesto, pues surgió la posibilidad de comenzar a colaborar con él, y hoy en día la verdad que estamos los dos bastante codo a codo con un barco, pero que es muy muy bueno para comenzar a entender esto del mundo de la vela. Y pues lo que damos es instrucción en plan de club, claro, no oficial, pero bueno, nos encontramos por suerte que hay muchas personas que sí, que desean venir a probar y terminan enganchándose. Por suerte tenemos muchas personas que también continúan viniendo con esta regularidad de semana a semana. Así que de momento club náutico, y en algún momento pues sí, la idea es en un tiempo no muy lejano tener una escuela. Esta travesía que hemos hecho, que concluye mañana, ¿te la has tomado como un reto exclusivamente personal? ¿Tiene algo de profesional el ver cómo funciona un poco el ambas cosas, travesías? No, más que nada cómo funciona un barco distinto, que no tiene nada que ver con lo que estoy acostumbrada a llevar día a día, porque es un 8 metros, sí, regatero, y pues bueno, esta es una gran diferencia. Nunca me había subido una goleta, me parece maravillosa. Esperaba mucho viento también, ahí creo que está el desafío de la goleta, de decir, bueno, si tenemos 45, ¿no? Lo tuvimos no tanto, unos 30, pero sí, que si te encuentras con 45 o 50 nudos, ¿qué pasa? Pues qué mejor embarcación que esta. Entonces ahí es que confluye todo el tiempo. El desafío personal para mí en este momento va muy de la mano, y es hasta casi lo mismo, el desafío personal y la formación profesional, para luego poder transmitir estas experiencias a las personas, y yo sentirme cada vez más segura de lo que estoy haciendo a bordo de un barco como líder al final, porque
vas a cargo de todas las personas que vayan embarcadas contigo. No, desde luego, si has trabajado en gestión de proyectos, estás acostumbrada, entiendo, ¿no?, a trabajar con equipos de personas. Sí, correcto. Y un poco en relación a lo que comentábamos antes con Ramón, ¿no es lo mismo hacerlo desde el punto de vista de la formación, cuando tienes un grupo de personas interesadas en una determinada materia, que hacerlo en el charter, donde, bueno, ahí sí que te puedes encontrar clientes de muy diferente perfil, ¿no? A ti lo que te gusta es la formación, por lo que me sabes. Sí, no he probado charter de momento, pero porque también he elegido no probarlo. Por suerte, en ese sentido hay mucha disponibilidad para poder trabajar como patrona de charters, pero sí, yo encuentro que lo que me mueve, me motiva y me despierta el cosquilleo a bordo de un barco es cuando puedo explicar a alguien, a una persona que está interesada, y veo en sus gestos, en su cara, la emoción, el brillito en los ojos de descubrir cosas nuevas, de estar participando activamente y justamente eso, como líder de un equipo que todos van a trabajar hacia lo mismo, que es navegar de la mejor manera posible y acompañarnos a bordo, que bueno, que al final son experiencias que en tierra similar no hay nada. Bueno, Carla Baudino, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos y solo nos queda pues desearte lo mejor, que tus proyectos se hagan realidad y que disfrutes de la náutica como lo estás haciendo ahora, porque yo creo que digamos que ese disfrutar, ¿no?, de la navegación para alguien que lo vive de la manera en la que tú lo haces, pues no pasa nunca, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, estoy en un lugar en donde quiero estar y eso pues es impagable en la vida, así que bueno, muchas gracias y nos vamos a seguir encontrando en futuras travesías y en puertos, claro que por sí. ahí. Muchas gracias. A ti, gracias. Carlos Yabata fue otro de los tripulantes con los que pude compartir el tiempo que pasamos navegando, intercambiando impresiones sobre el trimado de las velas, charlando acerca de lo humano y a veces hasta de lo divino y riéndonos. Artista visual independiente, con proyectos ajenos a la industria del arte reconocidos internacionalmente, confiesa llevar una triple vida, la de artista, la de trabajador, que también es en el servicio de emergencias sanitarias, y últimamente la de navegante. Con este currículum, desde el principio me llamó la atención el vínculo que pueden llegar a tener el arte y la navegación, que no deja de ser un arte. ¿Hasta qué punto la sensibilidad de artista llega a dejarse sorprender por el cúmulo de sensaciones que se tienen en contacto con la mar, sobre todo cuando uno, como fue el caso de Carlos Yabata, le toca vivir un temporal en su primera travesía? Me acabas de hacer una reflexión que yo no había caído en ella. Porque normalmente la gente que... Bueno, mi teoría es que debería de ser todo el mundo, pero bueno, la gente que nos dedicamos a las artes visuales, uno de los requerimientos es buscar otras perspectivas del mundo, de la vida, de lo que te rodea. O sea, mirar las cosas, intentar buscar otro punto de vista. Sí. Pues ahora que acabas de decidir esto, tal vez esto también haya influido a la hora de mi relación o de mi enamoramiento con el mar. Pues probablemente, mira, lo tengo que pensar. Dar una vuelta. Porque sí, es verdad que... Sí. Que aquí en la Náusica, con Ramón y con la gente que conocí, que viví el viaje a Tel Aviv, sí que me hizo ver las cosas pues desde otro lugar, ¿no? Y que me recordaba un poco a lo que en esencia, bueno, yo creo que es un poco lo que todos buscamos, ¿no? Pero en el sentido de la vida. Y bueno, reflexionando y en las charlas con Ramón, pues sí que llegué a la conclusión de que es un poco la sensación del cazador-recolector, ¿vale? Porque aquí en el barco... Volver a los orígenes, de alguna forma. Sí, a tu ser original, exacto. Entonces, de alguna manera, en un mes de travesía que tuve aquí, sí que me adapté perfectamente, porque era lo que tú dices, era ver el amanecer, espectáculo. Ver las olas, espectáculo. Sentir el viento, espectáculo. Llegar a la noche, ver las estrellas, espectáculo. Ver el atardecer, espectáculo. Entonces, todas esas diversiones, al no tener lo que normalmente tengo en tierra, se convierten en esenciales. Y de ahí te lleva a la reflexión de decir, aquel hombre original, el cazador-recolector aquel, ¿qué era? El espectáculo del amanecer, el hambre, la lucha para saciar el hambre, porque
haber comido, pues dormir, descansar, procrear, ver el espectáculo del atardecer y volver a recluirse en la noche de la cueva para esperar que volviera a salir la luz. En ese ciclo yo estuve aquí y por eso creo que es un poco... Un recuerdo en el que incides. Bueno, tu nombre salió a relucir hace nada, unos minutos, cuando hablábamos con Ramón. Tú estabas ahí con la tortilla. Carlos Yabata es el Carlos que mencionamos en esa conversación, porque tú viviste, como comentas, ese viaje a Tel Aviv que al final no se vio cumplido en su totalidad por aquel temporal que os cogió. Hemos conocido la versión, la opinión de Ramón. Ahora nos gustaría conocer la tuya como tripulante, que bueno, había conocido la vela de forma muy somera y que en ese viaje sí que se metió de lleno en lo que es una travesía, y además una travesía con más de un susto. Sí, todo es cierto. Yo no tengo ni puñetera idea, cuando entré aquí, y creo que sigo sin tenerla, sobre este oficio que es el marino, y sí que había hecho una pequeña travesía también con historia, con mi hijo, con mi familia, y una solo, y bueno, las 4 cositas, la vela ligera, o sea, una navegación muy lejana, desde la lejanía, digamos, ¿no? Con respecto a lo que es la mar, ¿no? O sea, sin conocimientos. Pero de alguna manera, como encontré a Ramón, también fue dando un paseo de forma casual, y digo, primero vi la Náusica y me paré con mi mujer y digo, mira esta obra ya vi que era una obra de arte en sí, la nave, sí, y casualmente estaba él, pues le saludó, nos invitó a entrar, y luego vi sus proyectos, volví y le dije, yo quiero ir a Tel Aviv, y él me dijo que ni de coña, porque él pasaba unos filtros y tal, y primero tenía que haber hecho una navegación más corta con él para ver cómo me manejaba, el tipo de... Bueno, pues lo que hay que ver, ¿no? Cuando alguien supongo que... Esos filtros. Entonces, yo recuerdo que hice unas permutas en mi trabajo para poder cogerme una semana y venir. Pero bueno, la verdad es que yo no insistí, lo hice con mucha previsión, con meses, lo dejé tácitamente tácitamente acordado con Ramón que iba a hacer esa pequeña travesía previa a Tel Aviv, porque lo mío fue desde el principio, yo quería este viaje. Ahora sé que no sabía ni lo que quería, pero en principio era eso. Entonces, bueno, para pasar ese filtro, en la última semana de agosto me pillé unos días, cambié guardias con mis compañeros, pero yo no le insistí más a Ramón. Total, que cuando le digo a Ramón, oye, que en 4 días salimos, él ya había llenado el barco. Claro, yo me quedé así muy pelado. Bueno, total, que lo dejé pasar, y cuando llegó ya las fechas de Tel Aviv, volví a llamarle y, no sé, como una excepción, me aceptó en el viaje. O sea que es un poco como un encuentro, ¿no? Con encontrarle a él y la manera tan casual. Sí, algo que el destino tenía reservado. Sí, yo creo que sí, porque yo creo, como los orientales, que la casualidad no existe. También estás siempre buscando o empujando las cosas para que ocurran, ¿no? Entonces, nada, entro en el plan, entro en el proyecto y nada. Y os hacéis a la vela y salís a nadar. Y salimos a la mar. Vale, yo súper contento y tal, y bueno, y pasaron cosas digamos que una navegación hasta el día 4 de noviembre, que era el día precisamente de San Carlos. Todo fue una navegación sin mucho que mencionar, bonita, agradable, feliz. Y el 4 de noviembre, bueno, ya se estaba hablando del plan de los vientos, que íbamos con portantes del nordeste, que entraba un mistral. Para mí todo esto eran palabras. Sí. ¿Vale? Porque yo estaba buscando en los libros todo lo que podía para entender, pero bueno, digamos que de alguna manera... Pura teoría. Teoría, pero que no sé... Sí, bueno, exacto, pura teoría. Digamos que, bueno, no me preocupó mucho tampoco, ni me estaba dejando llevar. La confianza con el barco y la confianza
con Ramón. La robustez del barco ya te transmitía seguridad, ¿no? Sí, fue lo que hizo que me acercara a este proyecto, fue el barco. Fue el barco, en realidad, lo que me atrajo o me atrapó, en principio. Y luego ya fue Ramón. Ya hablando con él y viéndolo esos 4 días, ya vi que era un tipo que, pues como tallado de una piedra. Digo, este ser humano tenía que haber nacido en el siglo XVI. Pero esos 4 días dices que, pero te llena de confianza porque ves que lo prevé todo. Era como un mago para mí en ese momento. Decir, coño, ha preparado esta vela, ¿no? Y de repente venía el viento y la vela solo había que subirla. Entonces lo vi, el barco lo vi recio, lo comprobé que estaba todo en muy buenas condiciones, muy bien cuidado. Entonces, luego el carácter de Ramón, todo en sí me hizo tener una confianza plena en esto. Lo que yo no había previsto era sobre mí mismo, que fue lo que yo me encontré en ese temporal. Yo me encontré a mí, atrapado en una situación que no tenía excusas de ningún tipo para buscar la mejor manera de actuar en ese desconocimiento. Y aunque hubieras querido, tampoco te podías bajar del tren en marcha, porque esto no es un tren y... Ya, eso sí que ni lo pensé, porque no era una opción. Vale, no la manejaste en ningún momento. No, yo lo que es ese horror y esa fascinación que se vive, que yo viví, porque van juntas. Lo que yo sí que pensé para mis adentros, cómo no puedo molestar, qué es lo que no debo de hacer, siempre era eso. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y yo me fui probando. Claro, yo técnicamente no tenía ropa de ningún tipo. ¿Eso cuando cayó el temporal o era algo que tú ya estabas? Sí, eso te estoy hablando ya cuando llegué, al 4 de noviembre, el día de San Carlos, 4 o 5. ¿Con vientos de qué fuerza, Carlos? Ostras, pues no lo sé, he oído de 50 rachas de 55, incluso 60, he oído... Y mar arbolada prácticamente, ¿no? Mar arbolada, sí. Yo la veía Himalaya, mar Himalaya. Yo vi mar Himalaya, pero bueno. Porque todo era blanco, luego la noche estaba iluminada por los rayos, en fin, yo era una situación completamente surrealista, era una alucinación, era, no sé, es que esto no lo puedo explicar, entonces, pero era algo muy grande, algo que yo no había vivido nunca. Entonces, era una fuerza de la naturaleza desconocida. Sí, era algo que a mí sí, lo que sí que tuve la sensación es que la situación me enfrentaba a mí con la vida, de una manera indiscutible. O sea, de una manera que yo ya no tenía recursos o excusas o tal para librarme de esa situación. Entonces, solo puedes confrontar. Ahí pues yo estuve partido por la mitad. Pues el miedo me hacía huir, pero la huida y la conciencia me hacía regresar, volver a ver. Entonces, bueno, pues ¿qué podía hacer? Pues limpiar lo que pude, no caerme, no dañarme, intentar ofrecer un poco de algo caliente a la gente que estaba realmente trabajando, intentar no caer en la psicosis colectiva que se produce, que se generó en ese momento, ¿no? pues con la gente que podría decir estrés, más débil, que ahí se produce pues toda esa psicosis de decir, no, Ramón nos quiere llevar al centro de un huracán y como este tío está loco, la duda en la persona que tienes que confiar, ¿no? Que estoy leyendo ahora el libro de Shackleton y ahí ninguno de los 28 dudó. Todo el mundo fue a una esto lo estoy leyendo ahora, pero bueno, la capacidad de liderazgo de Shackleton era una cosa extraordinaria, ¿no? Yo creo que similar a la de Ramón. No, yo sin lugar a dudas a Ramón sí que me hicieron dudar ahí, pero me iba al nicho, a mi camarote, y ahí me relajaba y volvía otra vez la confianza. Entonces salía, si les escuchaba, me volvían las dudas. Pero mi filosofía era intentar no meter la pata, intentar no hacerme el hombre, intentar dar lo que yo sabía, y si era esto y no era más. Y muy práctico. No se puede llamar miedo a lo que... ¿Miedo o terror? Terror. Vale. Pero es una sensación muy confusa porque también es fascinación. Entonces yo, tal vez, por lo que tú me comentabas al principio, como artista visual, era una situación que sí que me interesaba. Pero esto lo tengo que analizar. No sé si es por mi vocación o
o por esa confrontación que la vida me puso y tiré para adelante. Que tuviste que superarla, claro, sí o sí, no había margen. No había margen, otra cosa. No había margen. Ya. Bueno, entonces aquello, fueron esas 26 o 28, no sé, hasta el día 5, el 6, no sé. Y bueno, y todo acabó, ¿vale? Y con el temporal, la gente pues decidió bajarse. Yo seguía con mi estado de shock y sí que me apetecía irme con ellos, con los que se bajaban, pero otra vez yo estaba en esa dualidad constante, ¿no? Sí. Pero a la vez me apetecía acabar lo que había comenzado. O sea, no estamos hablando del mar, estamos hablando de pura supervivencia y pura sentido común. ¿Y tú regresaste en la Nausicaa? Yo no me fui nunca de la Nausicaa. Tú regresaste yo no me bajé nunca del barco. Entonces yo me quedé porque yo creía que tenía que haber mucho más. Digo, esto es solo una parte. Y si he hecho este viaje es para conocer el viaje, no para conocer medio viaje. Y entonces, pues haciendo un poquito lo contrario a lo que deseaba, me quedé. Y empezó un nuevo viaje, porque la tripulación ya era otra tripulación, eran grandes hombres, los 3 que se quedaron eran hombres que sabían lo que era la mar, y ahí fue donde yo empecé a aprender muchas cosas. Tanto es así que, bueno, lejos de cuando llegaste a tierra, el bicho ya lo tenías inoculado de alguna manera, ¿no? El bicho de la Nausicaa. Sí. Aquí estás, has vuelto. Sí. Luego, claro, ya llegas a tierra, yo se lo decía a mi mujer. Digo, tengo un amante. Tengo la misma sensación como si te estuviera engañando. O sea, pero es con esta historia, es que es una pasada, porque claro, el resto del viaje fue ir ganando confianza y viviendo grandes situaciones otra vez. Grandes situaciones como, te lo explico, como una situación que pasó desapercibida, pero luego, porque yo estoy haciendo una historia también y grabándome todo, que esta situación la descubrí a los 5 días de estar en tierra. La recordé, pero es una situación que se solapa porque yo creo que no es muy vendible y es tuvimos unas calmas, sí, chichas, por ahí yo creo que fue entre Cerdeña y Sicilia, en ese momento, y fue, no sé, fueron 12 horas que las velas se quedaron muertas, el mar plano, y recuerdo que yo estaba aquí, ¿no? Y entonces salió Pedro Jurado o Pablo, no sé quién, sí, y Ramón, ¿no vamos a poner motor?, preguntó él. Y Ramón mira así, con su barba, con sus ojos profundos clavados como en acero, y dice, no, ¿para qué? Esa situación me produjo una alegría inmensa. Y yo no sé, claro, ni la razoné. Navegar es todo. Claro. Quiero decir, navegar a vela, pero igual que no solamente es que el barco ande cuando hay viento, claro, sino que el barco se pare cuando no. Claro, el navegar a vela es ahora. En esta cala nosotros así. Sí, esto es navegar. Pero la situación es esa, que como vamos a poner el motor, como tenemos que ir a algún lugar. Y Ramón con esa sonrisa y con no vamos a poner el motor. Estamos aquí. Esa sensación de estar en el lugar. Es Ítaca, ¿no? Sí, el viaje a Ítaca, ¿no? Sí. Al final no es el destino, sino el propio así. Viaje, ¿no? La propia experiencia que señor. tienes cuando... Pero también fue una experiencia... Y además en 2 situaciones tan extremas. Pero fue una situación también grandiosa. Me llenó de felicidad y de alegría. Ya. La contestación de Ramón, la actitud de Ramón frente a esa otra actitud de tener que ir a algún lugar, pero ahí estábamos navegando. Uh-huh. Yo me volví loco de alegría, no sé si hice una tortilla y bueno, se montó aquí una... Ya tengo ganas de probar la tuya. Sí. Que huele muy bien, por cierto. Estábamos ahí flotando. Sí. Pero en ese momento también, esa sensación de alegría, es que ese es un momento tan importante como la tormenta, me doy cuenta. Porque me sentí primera en el planeta, noté el viaje que lleva nuestro planeta, tanto de rotación, tanto en traslación al Sol, y tanto como de la galaxia. No sé, lo noté todo eso junto. Me noté a toda pastilla.
Volvemos al cazador-recolector. Sí, exacto. Para mí ese es el gran descubrimiento de este viaje. Lo esencial del ser, que es básico, ¿no? Nos están escuchando los oyentes. A ver, hay que decir que a ti la mar no te coge de nuevas. No eres ningún principiante. No. Eres un buceador con 2 estrellas FEDAR que ya tiene experiencia en muchos lugares y que tu contacto con el agua es un contacto premeditado. Es decir, está buscado, ¿no? Sí, en Valencia ya mi madre... Nos íbamos a cenar a la playa. Cuando todo el mundo volvía, nunca íbamos al sol. Mi madre siempre nos llevaba a las 7 y volvíamos con el trenecito en la noche. La mar es siempre oyendo el mar, el sonido del mar. Siempre. Y la visión del horizonte. Cuando miramos el horizonte, no sé si somos conscientes, pero estamos viendo planeta. Porque siempre ves un poco de curvatura y tienes la sensación del mundo, del planeta, del globo terráqueo. Eso es algo que cuando, pues en nuestros años de juventud, que te pierdes y vas perdido siempre que he tenido una situación difícil, siempre me he ido al mar, o cuando he vivido en países como Holanda o San Francisco, que han sido, siempre vas, y cuando ves esa línea de horizonte, ya te calmas, ya no te hacen falta ni psiquiatras, ni psicólogos, ni pastillas, ni tratamientos. Ya te calmas y vuelves. A mí me lo has contado, pero me gustaría que lo escuchasen los oyentes. Que esa experiencia que tuviste buceando en Tailandia, ¿fue? Que te quedaste solo. Con el buceo. Sí. Con el buceo. Sí, en Malasia. En Malasia, en la costa este, en las islas Pulau Redang. Pulau Redang. Sí. No, Pulau Tioman. En un life on board. ¿Cuál fue esa experiencia? Bueno, esto fue también un poco buceando, pues digamos que los buceadores se pican por a ver quién baja más. Vale, yo no soy un tipo muy competitivo, y más frente al mar. He visto que soy bastante humilde en ese sentido, y a mí me gustaba pues los 15 metros, los 6 metros, los 3 metros, porque ahí hay grandes corales. El mar de la costa este de Malasia y Borneo y Filipinas, todo eso es meca del buceo. Entonces, bueno, nos tiramos al mar y vi cómo todos se iban para abajo. Yo me quedé a unos 20 metros en estabilidad, en medio de ninguna parte también, y nada, pues miles de peces, una escuela de peces diamantes se acercó a mí y me hizo el anillo, y me quedé perfectamente en el centro de ese círculo que me hicieron los peces, mirándome a 20 metros. Fue algo... No, a mí me saltaron las lágrimas ahí, porque era una consonancia, ¿no? Era como un baile con el mundo animal dentro de la mar, y no sé, fue algo muy, muy bonito. Bueno, luego también, pues practico el paddle surf en los ríos, estoy aprendiendo surf gracias a mi hijo. ¿Tu hijo? Que lo tenemos ahí en popa, que con 13 años nos ha acompañado en este viaje. Sí, con 13 ya lleva una goleta de 50 pies. Y la ha llevado muy bien, por cierto. Sí. Sí, bueno, y en resumen es eso. La experiencia de este viaje yo creo que ha sido... tener el derecho, yo creo que tengo el derecho de poder decir la mar. Ahora, no, porque antes lo decías desde la orilla. Sí. Y hablabas de la mar casi como el mar. Ahora ya sé que es una mujer, una señora, una dama. Una bella dama, ¿no? Que te acoge cuando está de buenas. Sí, y no tendrá misericordia. Que te regaña cuando... Y no tendrá, como el poeta ese francés, la belle dame... la bella dama no tendrá misericordia. Bueno, pues con el sonido de la jarcia del Nausicaa y estos recuerdos nos quedamos. Carlos, gracias por habernos acompañado. Gracias, Jorge, gracias a ti. Gracias. Cuatro días fantásticos los que viví a bordo de la goleta Nausicaa, navegando por estima sin acompañamientos electrónicos, más allá de la analógica corredera que llegó a marcar 9 nudos y medio rumbo a las Islas Columbretes con vientos de 30. Un barco noble y marinero, como la tripulación como la que tuve gusto de convivir esas jornadas, hombre. Gracias por ello a Iñaki Sarasqueta, Joao Pinto, Pepe Rodríguez, Nacho Bataller, a Carla Baudino, Carlos Eyán Yabata y a Ramón Peris por su profesionalidad al frente de Arrumbando las Olas y su saber hacer a la hora de crear el mejor de los ambientes. Seguimos. La aventura oceánica de Juan Meredith.
Ya hemos dicho que el viaje a Valencia tenía dos cometidos, navegar en el Nausicaa, pero también conocer de la mano de su patrón el Waypoint, el barco con el que Juan Meredith estoy seguro que estará en la línea de salida de la Global Solo Challenge. Regata oceánica de vuelta al mundo en solitario y sin escalas, que seguimos muy de cerca en este podcast, ya sabes. Y como Juan es hombre de palabra y lleva tiempo diciéndome que debo subirme al barco, pues dicho y hecho. Elegimos un día de poco viento, 1,5 nudos de real, 0,6 de aparente, pero al que Juan supo sacarle algo de partido poniendo el Waypoint a poco más de 2 nudos de velocidad, a pesar de lo cual el barco hablaba, de alguna forma se comunicaba con nosotros. Importante escucharle. Fíjate, es algo que ya hablamos una vez, lo importante que es escuchar al barco, ¿no? Porque cuando sopla o cuando hace muy poco viento, lo importante que es saber qué es lo que nos quiere decir. Yo creo que ahora mismo la mar está como un plato, hay muy poquito viento, pero sí que es importante saber, bueno, pues si el piloto está trabajando mucho, lo estamos oyendo de fondo, si las escotas o hay algún roce en algún sitio. Y disfrutar de esto, que también, aunque no lo queremos demasiado, estas calmas, de vez en cuando también viene muy bien. Y disfrutar de un barco que anda lo que están dando ahora mismo. Es divertido. Un barco que camina, ya te digo, bueno, es lo que estamos comentando, ¿no? En unas condiciones de muy poco viento. Algo te iba a decir y se me ha ido el salto al cielo, pero seguro que recupero. Sí. No, era otra cosa y tenía que ver además con las sensaciones que tenemos a bordo del barco en este mismo instante. Pero bueno, hablando de sí, ahora me acuerdo, Juan. He comprobado cómo se llega a trabajar cuando uno navega en solitario, porque me dices tú, como puedes comprobar, uno no para. Fíjate en qué condiciones estamos y es que uno no para. Pero porque nos gusta mucho. A ver, al final... Que si los barber, que si a proa, que si vienes a pupa, que si escotas, que si no sé qué, en estas condiciones en el que... Lo primero es que soy marino, pero es que además me gusta intentar llevar rápido el barco lo más rápido que yo sepa llevarlo. Eso significa que hay que probar muchas cosas. En estas condiciones yo sigo estando enamorado de la mar y de mi barco. Pues ahora llevamos la mayor y ves que quería decirte a toda costa lo que llevamos. Vamos con un código 0, con el barber puesto. Si lo cómodo sería haber izado velas, haber dejado ahí, charlamos, nos reímos un poco y hablamos de esas cosas. Pero al final es ir mirando, ir tocando. Es verdad que no se para en un barco cuando hay muy poquito viento, porque tienes que intentar sacar todo lo que puedas. Es cuando menos se descansa realmente. Un viento medio es donde vas a ir, pero también es donde vas a querer apretar el barco. Y si sopla mucho, lo que vas a hacer es protegerlo, navegar deprisa e intentar protegerlo un poco menos que el que va detrás de ti o el que va delante de ti para seguir avanzando rápido, eso sí, cuidándolo, ¿no? Entonces, no paras. Y bueno, es mi forma de navegar también y me divierte. Te divierte, es cosa de marinos, pero también es cosa de marinos competitivos. Es decir, la vena competitiva hay que llevarla adentro, porque en un día como el de hoy, mira, ahí precisamente pasa otro velero que va a motor, por ejemplo, ¿no? Son muchos los que, bueno, pues se pueden tomar una cerveza tomándose unas aceitunas. Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, por supuesto que sí. Pero tú no, tú le pides algo más al barco, que ande, que camine, que aunque sea ganarle, cogerle medio nudo, ¿no? Sí, porque es verdad que salíamos un día sin viento y salíamos a simplemente, bueno, pues a hablar, que vieras el barco. A probar el barco, a ver. Pero al final, desde que hemos salido hasta ahora, hemos hecho un montón de maniobras ya. Bueno, pues es otra forma de navegar, es una forma que va también con mi... Pues yo sé que soy peleón, pero lo he sido siempre. Es decir, es muy fácil, ¿no?, hablar de ganar y perder, pero ¿qué es ganar y perder? O sea, ganar cuando compites contra alguien que no sabe lo que está haciendo, bueno, no es ganar, ¿no? Y en cambio cuando te ganan y tú lo has dado todo, bueno, entonces eso aquí, esto es un deporte también, es lo bonito, nuestra afición, que es la mar, nuestra pasión. Y yo diría que la pasión es la mar y la afición igual son las regatas, fíjate, pero es muy importante, ¿no? Entonces también te ayuda a saber qué tienes que hacer en cada momento navegando, ¿eh? O sea, el poder aprender a tocar cositas, abrir baluma, cerrar baluma, regular tus velas, quitar potencia, dársela, bueno, no sé, elegir el mejor camino o intentarlo al menos, tener unos criterios, está muy bien. Ojo, que estamos hablando de las condiciones, que sí, que muy poco viento, todo lo que tú digas, pero lo difícil es hacer andar un barco con poco viento. Sí. Cuando hay viento, el barco anda. Uno de los grandes de la vela ligera de España, que fue patrón de Ángela Pumariega, pues el gran Félix Gancedo. Félix eso lo decía muy claro, o sea, donde se ve a la gente que navega bien es con muy poco viento y con mucho viento.
con vientos medios todo el mundo navega, ¿no? Claro. Bueno, vamos a filtrar lo que haga falta, ¿no? Pero es verdad, con poco viento ves la gente que en un momento dado tiene una sensibilidad que realmente está siempre pendiente de todo, ¿no? Y da igual que sea vela ligera, que sea vela de crucero o regatas oceánicas. Al final hay un momento en que te exige muchísimo tener una tranquilidad, una calma, poner todo en su tiempo justo y desesperarte con control, digamos, pero seguir navegando porque hay que avanzar. Estar muy atento a la evolución del barco, ¿no? Que aunque se mueva muy despacio, también te está... Bueno, volvemos a lo que comentábamos antes, ¿no? El barco también te está diciendo cosas. Sí, con esa sensibilidad, porque al final, vuelvo al principio, somos marinos, y como marinos que somos tenemos que estar siempre atentos. Podemos estar tomándonos la cervecita y las aceitunas del de aquí detrás, pero hay que estar atento porque estamos en un ambiente que nos apasiona, pero que en un momento dado puede ser hostil. Yo siempre digo lo mismo, la milla difícil, la más difícil de todas, la próxima, porque te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, estamos pasando, dentro de un rato pasamos por delante de la salida comercial de Valencia, podemos seguir hablando, pero si nos pasa un mercante por encima, pues se acabó. Entonces, a mí esa parte de sentir que estoy en la mar todo el tiempo, a mí me apasiona, me encanta, no me genera ni inquietud, ni... No, al revés, me gusta, y me gusta disfrutar de ese ratito, y me gusta disfrutar de ese ratito de dormir también, o de mi gente si está conmigo, ¿no? Pero siempre con la mosca tras la oreja. Creo que es fundamental, pero es que además yo lo disfruto. Este es un barco en el que además hay mucho bricolaje. Bueno, Juan. En este especialmente mucho, porque nos lo hacemos todos nosotros. Pero hay que echarle muchas horas. Sí, siempre, mira, es una de las cosas que me fustigo un poco, ¿no? Que el barco necesita más tiempo. Al salir he visto que un winch necesita un poquito de limpieza. Bueno, pues tenía que haberlo hecho, ¿sabes? Las velas no las fabricamos nosotros, o adaptamos velas de otros barcos. Somos low cost, es verdad, pero eso no significa que no seamos buenos marinos y que el barco no sea increíble. La mar va a enseñar todo lo que hagamos mal. No, ahí sí que no hay amigos, no se hacen prisioneros. Entonces, hay que ser muy disciplinado con la organización, y cuando no lo soy, porque evidentemente estamos en momento de conseguir fondos para continuar, pues me da rabia, porque mi compañera más íntima ahora mismo es ella, ¿no? Rosa, perdóname, tú eres la que manda, pero me entendéis, vamos a pasar mucho tiempo solos este barco y yo, y todo lo que le tenga que cuidar antes, el barco me lo va a devolver constantemente. Como cualquier barco de todos los que nos están escuchando, los barcos en los que naveguéis. Siempre es así. Hay que escuchar, atenderles y mimarlos. Y ellos nos lo devuelven multiplicado por 1.000.000. Mucho tiempo solo el que vas a pasar, porque ¿en cuánto tiempo estimas que se puede dar la vuelta al mundo? Yo los cálculos los tengo en unos 120 días. Creo que con 120 días estás para ganar. Ahora la organización ha ampliado, ha hecho un cambio y amplía. De hecho, no hay límite de tamaño de barco, y hay un Open 60 inscrito, además con un muy buen skipper canadiense. Y eso, ese barco va a estar en unos 110 días. 110, sí, por ahí. Pues hay que intentar, si estamos en las salidas, para llegar, lo primero, pero lo he dicho alto y claro, quiero ganarla. Así que, hay que hacerlo en menos tiempo. Bien. Muy bien. Si no recuerdo mal, ¿son 4 o 5 las categorías que participan en la global? No va por categorías. Lo que han hecho es hacer que barcos diferentes puedan... Estamos teniendo un role ahora mismo. Sí, lo veo, a derechas es bestial. Vamos navegando con el piloto a viento aparente. Sí. Y se ha ido, pero 40 grados. A ver si hay suerte y entra un poco de brisa. ¿Y sigue girando? Sí, de hecho le voy a echar una mano yo mientras te lo cuento. No son categorías, lo que hay es ratings, cosa que me gusta poquísimo. Pero en este caso no, porque en este caso lo que sirve es para que barcos de distintos tamaños podamos competir todos juntos. Lo que va a haber es distintas salidas en base a esos ratings. Se prevé todo por delante, puede ser más o menos justo. Habría que discutir si el tema de ratings es justo o no lo es. Es un intento de ser lo más justo posible. En este caso esos ratings se ponen por delante, saldrán barcos en septiembre, y yo siempre hablaba del 28 de octubre, pero mi grupo, porque yo tengo un rating también, será el 4 de noviembre. Así que ese 4 de noviembre... ¿Sois los últimos en salir? No, porque al haber dejado margen por detrás, por ejemplo, el Open 60 saldrá más tarde. Me imagino que al menos pues eso, esa semana o esos 10 días por detrás nuestro. Las condiciones meteorológicas serán diferentes, desde luego. Bien,
la mar es la mar, y es la mar para todos. Porque quien gane la regata, la Global Solo Challenge, lo hace de forma, por eso te decía lo de las categorías, de forma absoluta. Sí, el primero que llegue gana. No hay más. Es una aventura extrema. Sé, y saben tus oyentes, que está la Vendée Globe, no hay ninguna diferencia. El barco, que son más rápidos los de la Vendée Globe, que es la Fórmula 1, ya, bueno, sí, pero... porque están hechos expresamente para un tipo de regata... Sí, la mar es la mar para todos. Sí. Con lo cual, el barco, el patrón, la patrona, que vaya con 36 pies, bien preparado, con un barco bien preparado a esta regata, para mí tiene tanto mérito como el último de la Vendée Globe, y desde luego como el primero, porque al final todos somos marinos. Y es así. Unos podemos optar a una Vendée Globe y otros podemos optar a esto, pero todos podemos optar, al menos soñarlo, ¿no? Así que bueno, en esas estamos. Bueno, tú ya sabes lo que es navegar en una regata de vuelta al mundo, ¿no? Podría preguntarte de la experiencia que tienes, cuál es, digamos, el sector de la regata que más te incomoda hacer, pero al final es lo que estamos hablando. Las condiciones, probablemente las del año que viene no sean las mismas que las que tú tuviste en la Barcelona World Race, en algunos casos. El sector que más me incomoda es todo lo que hay antes del 4 de noviembre que te he dicho. Ese es lo que más me incomoda de todo y lo que más miedo me da, porque es lo que marca si estaremos o no. Pero luego en lo que es la regata, no. Me parece que cada tramo cada tramo corto de una vuelta al mundo es apasionante en sí mismo. No le puedo dar mayor importancia. La salida de La Coruña va a ser bestial. Yo he estado mirando mis condiciones este año. Hubieran sido durísimas. Viento, había una borrasca dura, viento de proa muy duro. Bueno, es lo que hay, la mar es así. Y tenemos que estar preparados para eso y otras cosas. Yo voy siguiendo un poco, no todos los días, la verdad, pero sí voy siguiendo un poco mi regata supuesta, ¿no? Sí. Ahora mismo estaríamos apuntando, todavía en el Atlántico Sur, desde luego, pero apuntando ya a querer tirar hacia abajo. Ya vamos con la primera borrasca. Es apasionante. Ahora, sé que pasaré miedo, desde luego. No es miedo, es aprensión, sobre todo a romper cosas. Pero el primer momento en que estés ahí abajo y vayas más o menos rápido, saber qué cantidad de trapo, cómo levantar el pie, cómo acelerar, eso es apasionante, pero también da mucha aprensión. Y no sé, las calmas, o sea, espero no estar como estamos ahora. Es más fácil tenerlas a la subida, tenerlo así, ¿no? Pero no, todo. Yo lo quiero todo, quiero vivirlo todo. Así que... Bueno, tan en calma estamos que ya lo dice la Botavara, ¿no? Sí, ahora mismo... Ahí el carro de escota está cantando. Sí, ya suenan las poleas. El código cero ya dijo, mira, ya, hasta aquí hemos llegado. Más, no puedo hacer más. Hasta aquí hemos llegado. Esto marca 0.0 de viento. Aún así todavía hacemos, 0 de GPS. Y bien, paciencia. Antes de hacer la siguiente maniobra y de terminar ahora con esta charla, Juan, nunca te he preguntado por los regatistas que hay ya apuntados en la Global. ¿Hay alguno que te inspire especial respeto? A todos. O sea, si vamos a la parte competitiva, bueno, pues barcos de este estilo, como el mío, barcos un poco más grandes que sean rápidos, desde luego. Pero me parece tan valiente, y estoy hablando de mí mismo, pero soñar, es que soñar es perseguir un sueño, ¿no? Sí, hay y ahí estáis todos, en realidad. Exactamente. En ese punto estáis todos iguales. Sí. Unos lo tienen los barcos más listos, porque otros tienen los fondos para ellos, otros no los tenemos y seguimos peleando. Pero es que la propia organización son unos valientes, porque es que es inevitable. O sea, yo no tengo ni idea por qué quiero hacer esto. Es lo que quiero hacer desde niño. Pero en mi casa ni había medios, ni había nadie que se dedicara a la mar. Entonces, ¿qué carajo es lo que me picó a mí o por qué? Y es inevitable. No lo puedo evitar. Pues como yo hay más gente ahí metida, ¿no? Y es fantástico. Bueno, a lo mejor de niño asomarte a la ventana y estar viendo el Cantábrico todos los días, eso es lo que al final te ha impulsado. Hay una cosa de crío, que creo que esto sí que no lo he contado nunca. Yo, la casa de mis padres en Gijón daba la mar. Y daba la mar, ahora mismo es un puerto deportivo, pero antes era un desguace de barcos. Sí. Y es donde yo bajaba a ayudar a limpiar redes, porque había ahí unas rampas y era mi forma de llegar, ¿no? Las ventanas eran de madera. Y cuando entran nortes en Gijón, y los que somos de allí sabemos lo que es, no solo es viento y frío, es la humedad. Pues las ventanas de madera eran lo que eran. Por la caja de la persiana entra una ventolera tremenda.
yo dormía con un gorro y tapado, y me tapaba y me imaginaba lo mismo que me imagino todas las noches, que es navegando. Y no sé, podía tener que 7, 8, 9 años, 6, no lo sé. Siempre ha sido así. Me apasionaba escuchar los temporales de invierno y me imaginaba en el barco que no era un barco de vela. Era salir de una guardia que yo qué carajo sabía lo que era una guardia. Sin duda eso es vocación. Pues es vocacional. Tú estás a bordo ahora del Waypoint, como has estado a bordo de otros muchos barcos de muy diferentes esloras y muy diferentes clases, efectivamente. Y podían haber sido pesqueros. Claro, no sé, claro. Es vocación, absolutamente vocación, ¿no? Entró una de esas rachas de viento, me entró por dentro y me dijo, tío, ven a la mar, estás en casa. Que te necesitamos. Y no me apetece quedarme en la mar, sinceramente, pero tampoco, no sé. Al final ir, quiero ir. Así que bueno, eso estamos peleando. Bueno, ya para terminar, sí. Tú me decías, bueno, ya estoy cansado de hablar de que si crowdfunding, que si tal, pero vamos a despedir esta charla haciendo un nuevo llamamiento para que quienes nos estén escuchando sepan lo que te traes entre manos y que colaborando en el crowdfunding que has puesto en marcha, su nombre va a bordo del Waypoint, y de alguna manera el seguimiento de la regata se va a hacer de otra forma, ¿no? Sabiendo que tu nombre va inscrito en uno de los barcos participantes. Sí, yo sé que sí, hay muchos argumentos. Desde luego, esto no obligo a nadie. A la gente que es de la mar, pues les pido la ayuda directamente, la ayuda económica. Los ánimos están muy bien, la suerte en la mar nunca la entendí, pero lo que pido es la ayuda económica. Pero claro, yo entiendo la situación que tenemos todos, pero necesito seguir adelante. Hemos hecho una de esas opciones de pon tu nombre a bordo por 10 euros, y muchos de los que nos oyen recuerdan a Bertrand de Broc, incluso igual alguno lo participó, ¿sabes? Pero aquí, bueno, tenemos que conseguirlo. Nos quedan a día de hoy, que no sé cuándo se va a emitir esto, pero has dicho antes que era el día 7, pues quedan 38 días. En una semana emitimos esta. Llevamos un 20% del presupuesto de este pequeño salto para poder continuar. Yo creo que es, no sé, yo lo pido de corazón. Es decir, pido que intenten, que confíen en mí. Si confían en mí, no hace falta más que eso. En vez de invitarme una cerveza o a dos, que me inviten a esto y que se vengan a bordo. Y que además no estamos muy acostumbrados a esta fórmula, Juan, pero es una forma de implicarte, ¿no? En la regata. Yo creo que sí. A modo personal, porque cuando sigas el tracking de la regata, joder, la vista la vas a poner en el Waypoint. Sí, mi nombre está a bordo. Que es donde va mi nombre, ¿no? Ahora que mismo, es donde yo he puesto ahí mis 10 euros. A tu espalda, dentro de la cabina, ya hay varios nombres. Sí, los he Manu, visto. Marco, sí. Esther, Juanjo, Edgar, la tripulación de la Ardora, Rafa. Bueno, ya hay 40 y tantas personas que han participado, y ya te digo que va increíblemente bien. Pero lo que quiero es esas gotitas pequeñas, ¿no? También porque es un síntoma fundamental cara a los patrocinadores. O sea, aquí me expongo absolutamente. Es decir, si no hay respuesta de la gente, ¿por qué voy a tener que patrocinarte yo a ti? ¿Qué consigo? Así que no puedo ir más de cara. O sea, somos marinos, nos mojamos, y voy de cara. Entonces yo sé que al final oirán y algunos dirán, pues ahora lo hago, y lo harán. Otros dirán, lo haré después, y lo hemos perdido. Y no va a funcionar. Ya. Y no va a funcionar porque hay cosas muy importantes. Esto, al fin y al cabo, es un sueño. Sí. Lo reconozco. Pero leches. Se necesita hacer hora además para que el algoritmo funcione, es decir, para lo que es posible. Sí. Eso se vaya posicionando, ¿verdad? Y se vayan consiguiendo con ello más apoyos también, gracias al posicionamiento que va adquiriendo. Sí, el barco está diciendo ahora mismo, ¿no? Con el clon, dice, estoy aquí, os necesito a todos. Sí, así es. Tiene que ser cuanto antes, porque es verdad que nos quedará tiempo, pero no debemos esperar al final. Ahora que ya España ya no se juega mundial, mira, ahora somos nosotros los protagonistas, así que ala, venga, por favor, vamos. Exactamente. Bueno, recordemos que es la plataforma Make a Champ, que poniendo Juan Meredith, ahí te encontrarán y ahí podrán hacer, pues a partir de 10 euros, una pequeña aportación para poder participar, porque hay que decirlo así, porque el que pone su granito de arena va a participar de alguna manera en la próxima Global Solo Challenge. Juan, bueno, ¿para qué te voy a decir nada? Estoy encantado de estar aquí, tenía unas ganas enormes, así que te agradezco muchísimo que me hayas acogido aquí en tu barco, lo estoy disfrutando mucho, y vamos a dejarlo aquí porque va a haber que trasluchar, me parece, algo habrá que hacer, ¿no? Literalmente. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y te vemos en el próximo podcast. Os espero a todos en el barco. Nos sorprendió la galerna famosa del 61, pero aquello era montes, no era mar.
íbamos escuchando por la telefonía que se hundió el Pepín, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, hermoso, precioso, de vapor, llevó el puente con el patrón de costa adentro, la Galerna del 61. Ay, no se me olvida. Jesús Gutiérrez, más conocido como Suso, el de la Emperatriz, a sus 95 años, todavía sale a pescar en su pequeña embarcación. Bajamos a la camareta del Nagua con la intención, como suele ser habitual, de ponernos al día sobre las novedades y los títulos que Librería Robinson guarda en sus estantes. Para hoy un libro pues que tiene una pinta extraordinaria. Se titula Veleros de leyenda, de François Chevalier, y de este libro vamos a hablar con Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, Jorge. Encantado de estar aquí otra vez contigo y con todo el mundo que nos escucha. Oye, parece que lees mi mente, porque este fin de semana, que fue puente, tuve la suerte y el honor de navegar a bordo de la Nausicaa, la goleta de Ramón Peris. Un barco extraordinario. Y mira tú por dónde. Vienes con este libro que pone en valor esos barcos clásicos cuya estampa en la mar navegando hace que quien tenga la suerte de contemplarlos se imagine cosas fantásticas, ¿no? Pues sí, efectivamente. Bueno, todo el que ha tenido la suerte y la oportunidad de navegar en un barco clásico, pues o con ya hechuras clásicas, sabe que es una experiencia muy especial y muy única, ¿no? Que tienen esa manera de navegar y de desplazarse por el agua que no tienen los barcos modernos, ¿no? A pesar de que, bueno, muchas veces los barcos modernos son más eficientes, más rápidos, en fin, no vamos, todos sabemos cuáles son las ventajas de la construcción moderna, pero cuando uno vuelve a navegar en lo que son los orígenes, ¿no? Un poco de la vela deportiva, en esos clásicos, en esas joyas, es una experiencia realmente única. Desde luego que sí. Veleros de leyenda, ¿de qué libro estamos hablando, Juan? Este es un libro, bueno, nos lo ha editado por Blume en España. El autor es François Chevalier, que es un editor francés, arquitecto naval y editor de la revista Voilier, que es una de las más conocidas de la vela en Francia. Y está el fotógrafo que sus fotografías son las que ilustran todo el libro. Es Gilles Martin Raget, que yo, lo he dicho en mi francés, que espero que me perdonen los que hablen bien francés, y que es uno de los fotógrafos que está más en todo este tipo de regatas y muy activo y francamente bueno. La verdad es que la fotografía del libro es impresionante. Uh-huh. Y también que el tema es agradecido porque estos barcos son tan bonitos que siempre, pero sí está muy bien, me parece a mí, porque no solo son fotos de exteriores, son fotos de detalles, son fotos del barco, pues desde de los diferentes barcos, de diferentes perspectivas, y también con mucha foto de interiores, que estos barcos, el libro en sí es es a través de varios barcos, pues el Atlantic, el Spartan, el Nav London, el Lian, el Germania Nova, el Manitou, Marigold. A través de esos barcos va un poco, pues nos va contando un poco la historia de cada barco. Tiene bastante texto también, o sea, no es un libro solo de fotografía, que a veces estos libros pues son un poco, pues mucha foto pero poco texto. Este libro sí tiene texto también, con lo cual el entendido también va a disfrutar, ¿no? Porque va a poder ver pues como la evolución de estos barcos, porque estos barcos lo que tienen es unas vidas muy largas. Uh-huh. Normalmente son barcos de un siglo, de antigüedad más o menos, o lo que sean, algunos veces más, algunos veces menos, pero que han pasado por guerras, por propietarios de todo tipo. De repente por propietarios famosos, pues alguien muy rico en su día que se encarga el barco y luego ya a veces caen en el olvido y se recuperan, o se los encuentra alguien en un puerto abandonados o en tierra medio destrozados y los vuelven a restaurar, y ya es que están todos en unas condiciones fantásticas, con todo el trabajo que hace falta para mantener estos barcos a flote y en condiciones de navegación. Bueno, veleros de leyenda en los que la navegación a vela, Juan, alcanza su máxima expresión, digamos, al trimado de un aparejo tan complejo como el que tienen estos barcos clásicos, ¿no?
Pues sí, muchos de ellos son barcos o casi todos, yo diría que son barcos con velas cangrejas, con aparejos de vela cangreja. Los hay Marconi también, y hay alguno un poco más moderno. Por ejemplo, está el France, que es el primer barco francés de la Copa América, que es quizá el más moderno de todos los que hay en el barco, pero que bueno, nos hubiera parecido moderno en su momento, pero ya se ha convertido en clásico, porque estos barcos son modernos, pero siempre en su momento han sido el máximo exponente de la modernidad, de la eficiencia. O sea, son barcos que se han hecho siempre generalmente para correr, para regatear y a veces para regatas oceánicas. Entonces, bueno, pues estos ya se van cumpliendo. Sí, el France diría que es el barco más moderno de todo el libro. La verdad es que ya va cogiendo hechuras y formas de clásico, incluso, que tal vez de un barco mucho más moderno. Cuando hablamos de barcos clásicos, en este caso de veleros de leyenda, bueno, pues hablamos de una serie de elementos, ¿no? Como son las maderas, los metales abrillantados, los cabos perfectamente adujados en perfecto estado, las líneas elegantes sobre el mar. Bueno, con todos estos condicionantes yo creo que es muy difícil no resistirse a los encantos de estas naves, ¿no? De estos barcos. Es imposible no resistirse. Todo el que los haya visto navegar, muchos son barcos de estos, son habituales de las aguas españolas, a todos en el circuito de pues la Puig, la clásica, o la regata de Silles Baleares, la que hay en Palma en agosto, y la de final de agosto, la Copa del Rey en Mahón, que son las tres principales eventos del circuito de clásicos del Mediterráneo que tienen lugar en España. Y muchos de estos barcos se pueden ver en estas regatas, y son pues el Marigold, por ejemplo, yo creo que viene en este libro, tiene su base habitual en el Club Náutico de Barcelona. El Ailian también viene por aquí. El Atlantic lo hemos, que es una goleta impresionante, 3 palos, también se le ve a veces navegar por aguas españolas. El Marisca también, que es un 15 metros internacional, que también sale en este libro. Y sí, desde luego todo el que tenga oportunidad de poder acercarse a pasearse simplemente por los pantalanes cuando estén en esos barcos y poder verlos, y si pueden tener la oportunidad de verlos navegar, salir de alguna manera a navegar y verlos en el agua, es un espectáculo impresionante. Y así consiguen embarcarse en alguno y tomar parte y navegar en ellos, es maravilloso. Juan, imagino que la calidad de edición de este libro va pareja a la calidad del contenido. Efectivamente, el libro está fantásticamente editado, y ahora que se nos acerca la época de los regalos, es un regalo con el que todo aquel que esté buscando algo para regalar a su pariente, amigo, pareja, etcétera, que le gusten los barcos, con este libro acierta seguro. Bueno, pues me lo apuntaré yo para la lista de Melchor, que es mi rey favorito. Así que a ver si tengo suerte. ¿Qué tiene que hacer Melchor para ponerse en contacto con vosotros y poder elegir alguno de los libros que tenéis? Y por supuesto esta novedad, Veleros de leyenda, de François Chevalier. Melchor lo que mejor puede hacer es venir a la librería y ver los libros que más le pueden gustar a toda la gente a la que tiene que regalar. No le guardamos el camello, se lo amarramos ahí en la puerta un rato, ¿sí? y puede echar un ojo a todos a todos los libros que pueda haber aquí. Si Melchor está muy liado y tiene que ir a muchos sitios, porque comprendemos que es una época de mucho trabajo para Melchor. Así es. Puede mirarlos por la web también, por la web nuestra, nauticarobinson.com, y se lo llevamos ahí, se lo mandamos a Oriente para que él pueda luego traerlos aquí. Y si no, también nos puede mandar un email o nos puede llamar por teléfono, como más cómodo le resulte. Muy bien. Bueno, hemos hablado de Melchor, pero estamos seguros que Gaspar y Baltasar también han tomado nota. Juan. Sí, y si Papá Noel quiere venir, también. También hay sitio para él, desde luego, claro que sí. Además, él pasa antes, así que lo tengan en cuenta. Un abrazo fuerte y hasta el próximo podcast. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Jorge. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.
Sin duda, navegar implica asumir riesgos, de ahí la importancia de reducirlos al mínimo, acercándonos a cero, a ser posible. Quedar sin gobierno o una vía de agua son situaciones no deseadas que pueden ponernos en riesgo serio. Un abordaje también. Por eso la Organización Marítima Internacional redactó el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, más conocido como el RIPA, cuyo ámbito de aplicación se extiende a todo tipo de barcos. De algo tan desagradable como un abordaje hablamos los próximos minutos para despedir este podcast con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. No es un tema que invite a la alegría, desde luego, pero bueno, la mar es así, ¿no? Como la vida misma. Y aunque disfrutemos en ella y nos dé buenos momentos, hay que tomársela en serio para no correr riesgos como pueden ser los de un abordaje, ¿no, Roberto? Sí, si hablamos de abordajes tenemos que hablar ineludiblemente de lo que es el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, surge ya a principios del siglo XIX y sigue vigente hasta nuestros días y evolucionando día a día. No es una norma que sea estática, sino que se va evolucionando y adaptándose muchas veces a la realidad de los tiempos. Sí. Oye, es una herramienta que es importante y más importante para los marinos para realizar una navegación segura. Es lo que tenemos en nuestras manos. En relación al conocimiento de la norma, y resumiendo mucho, porque ya sabes que tenemos poco tiempo, ¿cuáles son los aspectos más fundamentales? Quiero decir, el ABC que debemos tener siempre presente para evitar un abordaje o colisión con otro barco. Bueno, el reglamento contempla una serie de normas relativas al tema de evitar lo que es un abordaje, ¿no? Es lo que busca, es un tema, una norma que es interpretativa, pero que siempre deja a lo que sería a criterio de lo que es el propio marino la realización y la interpretación de esa norma. Difiere mucho de la navegación aérea. Un avión que tiene que hacer un aterrizaje en un aeropuerto se pone a órdenes del controlador aéreo. Aquí un barco que está entrando en un puerto pues va a haber un centro de control de tráfico marítimo, pero ese pues no es el que coge el control de la maniobra. El control de la maniobra siempre lo va a realizar el propio barco, ¿no? Uh-huh. Por mucho que evolucione la tecnología, el radar, hay modelos matemáticos para evitar colisiones, siempre va a mandar el oficial que está al mando, el patrón, el capitán del barco, ¿no? Y retomando un poco el tema de la historia, el embrión de todo este reglamento, sí. Se está fechado ya en las reglas de gobierno que el Trinity House de londinense estableció, que era, pues bueno, de ahí surgieron los famosos versos de Thomas Ley, de las reglas de rumbo gobierno, al objeto de poder evitar un abordaje. Este reglamento está redactado, el RIPA, en 1972, entrando en vigor en 1977. Y como todas las normativas a nivel internacional, surgen siempre de un accidente, de una desgracia. Y en este caso fue el hundimiento de un abordaje con el posterior hundimiento de un barco, de un transatlántico, en este caso el Andrea Doria, que tuvo un abordaje con el otro transatlántico, que es el Estocolmo, en 1956, que hundieron, los dos barcos hundieron y tuvieron una pérdida de 46 vidas humanas en un barco que hacía ruta de Génova a Nueva York. A raíz de ahí, a partir de esas reglas que ya estaban establecidas por esta sociedad londinense, pues se tomó la IMO, la Organización Marítima Internacional, tomó cartas en el asunto y hay que redactar una normativa ajena incluso a lo que es el propio Convenio de Seguridad de la Vida Humana en el Mar del SOLAS, para redactar un convenio que en realidad es un reglamento internacional para la prevención de abordajes, pero que es un convenio, se considera como un convenio internacional, auspiciado por la ONU y ratificado incluso en estos momentos por España y por el 97% de los países del mundo tiene ratificado este convenio, que es el que conocemos como Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes. Aunque bueno, hay cosas curiosas, como que algunos países, como Filipinas, que sufrió el mayor de los siniestros marítimos que están fechados, que es el hundimiento del ferry Doña Paz, donde murieron 4.000 víctimas, y Filipinas no tiene ratificado el RIPA, ¿no? en estas circunstancias. Está establecida dentro de lo que es en la parte del reglamento, el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, tiene en concreto 6 partes, y la primera parte habla de generalidades, la segunda habla de las reglas de rumbo y gobierno. Es decir, ahí es donde nos tenemos que ceñir
al objeto de tener claro la prevención de evitar la prevención prevenir un abordaje entre dos buques en la mar. Dentro de esa parte B de las reglas de rumbo de gobierno, pues habla un poco de las conductas de los buques en cualquier condición de visibilidad, es decir, barcos que estén a la vista uno de otros, en situaciones de niebla, qué es lo que tenemos que hacer en cada una de estas circunstancias. Las normas son muy básicas entre dos barcos que se cruzan, pues el barco que ve al otro por el costado de estribor es el barco que tiene que maniobrar, ¿no? Eso está claro, pero después, bueno, ya sabes que las circunstancias y la realidad de las cosas en medio del Atlántico se cruzan dos barcos y pueden sufrir un abordaje. Y esto es una cosa que es impensable, que es imposible que se pueda producir. Pues sí se produce. No, y está claro que, como nos comentó también Ramón Peris al inicio de este podcast, que la experiencia es un grado, ¿no? Tener el ojo educado, sobre todo por la noche, cuando ves un barco, es importante saber a qué rumbo va, si lo llegarás a pasar por popas, y si no será así tendrás que maniobrar. Todo eso también lo da la experiencia. Sí, por supuesto, la experiencia es fundamental, y como te decía, siempre va a ser el propio patrón o capitán del barco el que tiene el último momento la decisión de cómo realizar esa maniobra. Siempre hay que evitar una situación de cruce, pues bueno, habrá que maniobrar a otro barco intentando evitar cruzarle la proa, es decir, buscar siempre la popa de otro barco al objeto de no correr ningún riesgo, eso está claro, pero bueno, siempre hay la tendencia de caer a estribor buscándole la popa, y hay una regla que te dice: todo oficial en un puente ha tenido alguna vez la tentación de caer a babor, ¿no? La tentación de caer a babor para evitar una colisión. Eso, pues, en cierto modo, pues siempre habría que intentar, siempre hay que evitarlo, ¿vale? Pero muchas veces el propio reglamento deja mucho a criterio del propio capitán del barco, ¿no? Porque muchos dicen, si las circunstancias del caso lo permiten, en el caso de que otro barco no maniobre, podrá maniobrar el barco que sigue a rumbo, que no es muy imperativo el reglamento, porque bueno, deja muchas cosas a criterio de ese patrón, porque es el que lo está viendo en esa circunstancia y en ese momento. Y repito, aún habiendo en la actualidad toda la tecnología y todos los medios que tenemos a nuestro alcance, que nos ayudan muchísimo, pero esa última decisión siempre va a estar en manos de ese capitán, de ese patrón, de ese barco. Y tener en cuenta la capacidad de maniobra que tenga nuestro barco, ¿no? Ese es otro factor importante. Sí, el reglamento te dice que para evitar evitar un abordaje, regla número 8 habla de que la maniobra tiene que ser amplia, clara y con suficiente anticipación. No te dice si tiene que ser a 2 esloras o a 20 esloras, 1 milla o 2 millas las maniobras para evitar un abordaje. Bueno, pues en los barcos depende del barco que sea. Si estás hablando de un superpetrolero, estás hablando de una embarcación de recreo, esas distancias a las cuales tú tienes que maniobrar, tienes que conocer tu barco y tienes que marcarte un poco esas distancias al objeto de evitar el abordaje con suficiente anticipación. La maniobra tiene que ser clara, no puede ser un poco ambigua, que si ahora caigo un poco a estribor, lo justo para buscar cortarle la popa. No, pues si tienes que caer y tienes que maniobrar, pues caerte 30 grados, que el otro barco claramente vea que tú ya lo has visto y le estás maniobrando. Las cosas quedan muy claras, ¿no? Es decir, son cosas que, bueno, esa regla 8, que es una regla importante para evitar cualquier abordaje, es clara, amplia, clara y con suficiente anticipación. Y incluso el buque reducirá su velocidad, que suprimirá toda su arrancada, parando, invirtiendo incluso sus medios de propulsión, recoge el propio reglamento. Bueno, y ya sean medios electrónicos, señales acústicas o luminosas, nada de esto será eficaz a la hora de prevenir un abordaje si no mantenemos los ojos bien abiertos y la atención despierta, eso está claro. Gracias, Roberto, por estos minutos. Una regla está clara también. Vigilancia, eso de que tenemos todos los medios a nuestro alcance, sin duda. Piloto automático, radar anticolisión, todo lo que queramos. Alguien siempre tiene que estar mirando para la proa. Sin duda. Alguien siempre tiene que estar mirando para la proa. Gracias por tu compañía. Hasta el próximo capítulo. Vale, buenas tardes. Un abrazo. Adiós.
Hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Volveremos, ya sabes, en 15 días. Puedes compartir los contenidos en redes o en cualquier plataforma de audio que emplees para escucharlos, si te han gustado, claro. Síguenos en Instagram como podcast A Son de Mar. Hasta el próximo episodio y feliz Navidad. A Son de Mar, la náutica en un podcast.